Amén. Hasta los equipos dan gloria a Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué ley es esa? ¿Alguien se acuerda? Estamos predicando las 3 leyes. Predicamos el primer domingo la ley del pecado y de la muerte. Es una ley que estableció Dios y que es inmutable. No se puede cambiar. Si tú pecas, vas a morir. Esa es la ley del pecado y de la carne. Después Dios, bajo su misericordia, nos dio su ley. ¿Os acordáis de la segunda ley? La ley moral de Dios, por la cual Dios quería que los hombres se acercaran a Él, evitando la ley del pecado y de la muerte. Pero como somos carne, todos pecamos. Y si alguien dice que no peca, mentiroso hacia Dios. Entonces, la ley moral es imposible que nos lleve a Dios, porque resulta que si eres transgresor de un solo mandamiento, eres como si los hubieras tumbado todos, y el castigo sigue siendo la muerte. Pero Dios siempre es Dios, en tu vida siempre es Dios, no eres tú. En ningún momento te creas que es porque tú quieres, en ningún momento te pongas tú delante y digas, es que soy yo el que voy a buscar. No, siempre es Dios el que se acerca, el que te busca, el que te llama, el que te abraza, el que te cuida, el que te atrae con lazos de amor y a veces con castigo. Pero siempre es Dios. Y Dios, bajo su misericordia, su omnisciencia y su poder, nos regaló la ley del Espíritu. Para que todo aquel que esté bajo la ley del Espíritu, ya no hay condenación. Es la ley de la muerte y del pecado, es borrada, es eliminada, no nos afecta, nos quita fuera. Y podemos estar en la misma presencia de Dios. Estas son las 3 leyes. ¿Quién quiere estar en la primera? En la ley de la muerte. La ley de la muerte implica castigo, implica infierno, implica lago de fuego después del juicio. Nadie quiere estar en la ley de la muerte. Durante muchos años, un pueblo entero estuvo bajo la ley de Dios y para poder cumplirla, así, entre comillas, porque no podían cumplir toda la ley, solo Jesús la cumplió, tenían la ley ritual de los sacrificios, en los cuales había un sustituto de esa muerte, y no eran ellos. Muchas veces eran pobrecitos, palomitas, cabritos y animalitos así. Los que tenían poco dinero, pues palominos y cosas de esas. Y los que eran ricos, como aquel que se fue al infierno, Padre Abraham, ¡ay, Padre Abraham! El rico que ofrecía todo tipo de animales y sobre todo toros y machos cabríos, pues no le sirvieron para ocultar su pecado. Y la ley del pecado y de la muerte le afectó. Pero nosotros, hermanos, ¿se acuerdan? Los que están en Cristo Jesús. Es una posición. Tienes que estar en Cristo Jesús. No puedes estar en el mundo, no puedes estar fuera del mundo, no puedes estar un pie aquí y un pie allá. No existe esa posición en Cristo Jesús. En Cristo Jesús es todo o nada. Así es nuestro Dios. O me lo das todo, o mejor quédatelo tú, porque tú entero te irás al infierno. Pero no me lo des a medias, porque entonces te vomitaré de mi boca, dice en Apocalipsis. Así los que están en Cristo Jesús. Y la semana pasada, ¿se acuerdan? Que estuvimos hablando de todo lo que significa estar en Cristo Jesús. Pero hoy, que nosotros estamos en Cristo Jesús, ¿amén?
¿Amén? Amén. Estamos en Cristo Jesús. Hermano, nosotros estamos en Cristo Jesús, y hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte, y ninguna condenación hay en nosotros. Tenemos que saber qué es, o cómo, o qué cualidades tiene la ley del Espíritu. Porque el principio es estar en Cristo Jesús, pero el versículo nos dice algo más. Romanos 8:1. Ahora pues, ningún tipo, nadie te puede condenar. Condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué será andar conforme al Espíritu? Volar, como la canción que hemos cantado, volaré, volar y empezaremos a volar, y en nuestra mente, y entonces saldremos de nuestro cuerpo y haremos oraciones trascendentales y volaremos. Y ¿es eso lo que está refiriéndose la Biblia? ¿O se está refiriendo a otras características que ya hemos leído y que son 3 y que las vamos a estudiar con profundidad? Una, nos dice el versículo 5, puedes ponerlo por favor, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? Pues piensan en fiesta, piensan en alcohol, piensan en mujeres, piensan en hombres, les da lo mismo la vida, porque un día morirán y como dicen aquí, lo que te has llevado, te lo has llevado encima, y lo que no se ha quedado, pero se van al infierno. Los que piensan en la carne, piensan en los que son de la carne, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Esa es la primera característica de andar en el Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu. La segunda característica la vamos a ver en el versículo siguiente, en el versículo 6. Porque nos dice, porque el ocuparse de la carne, claro, si a mí yo pienso en que me voy a ir con la vecina y me voy a ir con el vecino, que voy a defraudar, que voy a robar, que voy a hacer lo que a mí me da la gana, pues cuando llegará la ocasión me ocuparé en hacer esas cosas. Porque es lo que a mí me interesa. A mí me interesa llegar a final de mes y si he conseguido 100 euros extra robándolos, pues tengo 100 euros más en mi bolsillo. Eso es lo que a mí me interesa y en esas cosas me ocupo. Eso es ocuparse de la carne. ¿Y su fin es? La muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Así que pensar en las cosas del Espíritu y ocuparse en las cosas del Espíritu es la segunda. Y la tercera no es otra que el versículo 9 nos va a dar la clave. Mas vosotros no vivís según la carne, ¿verdad que no, hermanos? ¿Verdad que vosotros intentáis luchar y salir de esta vida de pecado? Y cuando la carne te dice defrauda, roba, Dani, cuando estés solo en tu trabajo por la noche, quédate durmiendo 3 horas, ¿qué le importa al jefe? Eso es lo que te dice tu carne. O la persona que está trabajando y tiene que trabajar y tiene responsabilidad. Y en la responsabilidad la carne dice, bueno, un poquito de aquí, un poquito de allá, nadie se va a enterar. Es lo que te dice la carne. Mas vosotros no hacéis eso. Mas vosotros cuando vais a tender la ropa, como nuestra hermana Rosa, que siempre va a tender la ropa en el momento más inoportuno, cuando más aire hace, cuando ella no ha cogido las pinzas y ahí está, con la sábana, una mano aquí, la otra allá, la pinza, y ve delante que la vecina tiene sus pinzas allí todas relucientes, todas bonitas, ahí preparaditas, coge las que quieras, Rosa. Pero Rosa dice, no, eso es vivir según la carne, porque eso es robar, aunque sea una pinza, eso es robar. Y yo, pues, con una mano aquí y la otra allá, pues entraré y cogeré las pinzas, y cogeré mis pinzas y las tenderé. Eso es lo que hacemos los cristianos, porque no vivimos conforme a la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué es vivir según el Espíritu? Hacer lo correcto, entre muchas otras cosas. Si no es que el Espíritu
de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero nosotros aquí podemos añadir algo. No es para añadir más letra al versículo, sino en la armonía bíblica podemos decir, y si no tienes el Espíritu de Dios, arrepiéntete, pídeselo y Él te lo dará en sobreabundancia, y en tu vida estarás lleno y nunca más estarás solo, porque el Espíritu de Dios morará en ti. No lo dice, pero nosotros en la armonía bíblica entendemos que es así. ¿Amén, hermanos? Así que viendo estas tres características, a ver si se acuerdan. Pensar, ocuparse y vivir. Estas son las tres características de andar en el Espíritu. ¿Qué será pensar en las cosas del Espíritu? En volar, en la venida del Señor, en cómo será nuestra vida allá, en nuestro cuerpo, si tendremos alas, no tendremos alas, si cuántos años tendremos, si en la otra vida haremos esto. ¿Eso es pensar en las cosas del Espíritu? ¿O eso es imaginarnos un poquito lo que será más allá, que a todos nos gusta pensar? Pero cuando llegue, llegará, y cuando lo veamos, como hemos cantado, todavía ni lo vemos ni lo tocamos, no ha llegado todavía nuestro momento. Un día llegará, un día lo abrazaremos, un día lo tocaremos. Amén, hermanos. Entonces, el ocuparse, el pensar en las cosas del Espíritu, quiere decir que no tenemos que pensar en las cosas de la carne, sino en las cosas que voy a nombrar a continuación. Porque hemos dicho el versículo 5, que lo puedes dejar, por favor, cariño, que dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Más ustedes van a pensar en el Salmo 1. Todos los que tengan Biblia, que abran su Biblia por el Salmo 1. Es fácil. El Salmo, la mitad de la Biblia, es el primero de todos, es el libro más grande, y vamos ahí. Salmo número 1. Versículo 1. Bienaventurado significa feliz. 3 veces. Isidro, usted feliz. Feliz y feliz. Nelly, feliz, feliz y feliz. Y así cada uno de ustedes. Felices 3 veces el varón y la hembra que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué? Porque su mente está ocupada pensando ¿en qué? En la ley de Jehová. En la ley de Jehová está su delicia y en ella medita a ratitos cuando se acuerda. ¿No dice eso la palabra de Dios? ¿No? ¿Qué dice? De día hasta durmiendo está pensando en la palabra de Dios. ¿Le queda algún tiempito para pensar en las cosas de la carne? No. Entonces la lucha de la carne, la lucha entre pensar las cosas de la carne y pensar las cosas del Espíritu desaparece. Porque al final tú haces lo que quieres hacer. Y tú alimentas lo que quieres alimentar. ¿Quieres alimentar tu carne? Alimenta tu carne. La primera ley está puesta para ti. Pero si tú quieres alimentar al Espíritu, yo te voy a dar un montón de consejos fáciles para alimentar al Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 16. Cuando tú meditas en las cosas del Señor, cuando tú meditas en la palabra de Dios, y para meditarla necesitas por lo menos leerla, porque si no la lees, no la puedes meditar. Y hoy en día, hermanos, no hay excusa, porque o la tienes la Biblia en mano, y puedes tener 1, 2, 3 o 4 en tu casa, o la puedes tener en el móvil, o la puedes tener por audio, o la puedes tener por vídeo en YouTube, o de 1000 formas está la Biblia por todos los lados, no hay excusa. Y eso que no hay excusa, hermano, acuérdate que un día que Dios sabe cuál es, nos encontraremos delante de su presencia y esto saldrá.
no tenías excusa. Porque la Biblia yo me encargué de que estuviera por todos los lugares, para que la leyeras y para que la creyeras. Porque la puedes leer, pero no la puedes creer. O la puedes leer y creer, pero no la puedes poner en práctica. Entonces, la leemos, meditamos en ella y meditamos cómo ponerla en práctica en nuestro día a día, en nuestra vida. Dice 1 Corintios capítulo 2 y versículos 16 que nosotros, hermanos, no tenemos cualquier mente. Nosotros no tenemos la mente de los ángeles, nosotros no tenemos una mente mundana, nosotros no tenemos una mente de la carne, nosotros tenemos la mente de Cristo. La misma mente de Cristo. La misma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Si es que tienes al Espíritu Santo, como hemos leído antes. Y si el Espíritu Santo mora en ti, Él te recuerda, Él te guía y Él hace muchas cosas para que la mente de Cristo esté en funcionamiento en ti. Pero si tengo la mente de Cristo, yo no me había dado cuenta. Este versículo no me lo había pasado por alto. Entonces, si yo tengo la mente de Cristo, ¿en qué pensaba Cristo? ¿Nos habrá dejado algún detalle? Porque sí, Él anduvo, hizo milagros, Él nos enseñó muchas cosas, pero ¿y en qué pensaba Él? Vamos a leer en Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, este pensamiento que surgió de dentro de Jesucristo, de su mente, que también estuvo en Cristo Jesús, versículo 6, vamos a leer, ¿cuál fue el pensamiento que él tuvo? Que el cual, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando llegó el momento en que Dios Padre le dijo, hijo, ha llegado la hora de que te presentes en esta tierra y ya sabes cuál es tu cometido. Pues él dijo, es que, a ver, Padre, yo soy Dios como tú y los tres somos uno y aquí uno no manda más que el otro, ¿eh? En las alturas hablamos, en la triunidad, que esa es la palabra perfecta, triunidad, porque los tres van en una misma unidad de pensamiento, de actuación y de todo lo que hacen. Sino que Cristo dijo, pues tengo que obedecer. Ese fue su pensamiento, humillarse y humillarse hasta el final. Así que sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El pastor no es mayor que ustedes, ni yo, ni su siervo José. Nosotros no somos mayores, nosotros somos servidores, somos al igual que ustedes. Lo único que tenemos más responsabilidad. Responsabilidad que un día se nos será reclamada. Pero ustedes, igual que nosotros, nos tenemos que someter unos a otros. Aquí no hay hermanos mejores ni hermanos peores. Todos venimos del mismo lugar, una cloaca llamada mundo. Seas muy bueno o seas muy malo, todos hemos salido del mismo lugar. Y eso no te lo quite de la cabeza nadie. Todos. Y todos merecíamos el castigo y la muerte, pero Jesús nos salvó y nos rescató. Así que todos somos iguales delante de Dios. Por eso mi pensamiento está basado en ser igual que mis hermanos, en humillarme igual que mis hermanos, en estar sometido a mis hermanos. Eso es nuestro pensamiento, es el pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Pero aparte, podemos pensar en muchísimas cosas. Mira lo que nos dice el capítulo 4 y 8 de Filipenses.
pensar en todo lo bueno. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué contento estoy de ver a mi hermana Glenda y a mi hermano Luis. Bienvenidos. Pienso la obra que está haciendo Dios con vosotros en vuestra vida. Qué bueno lo que Dios está haciendo. Ya tienes aquí a tu hija. Tu hija ya está estudiando en Barcelona. Qué gran obra está haciendo Dios. ¿Por qué tengo que pensar lo malo? Tengo que pensar lo bueno. Nuestra hermana Gladys, que nos está visitando por primera vez, yo tengo que pensar que es mi hermana en la fe y que tiene tantas cosas buenas que mostrarme, con su carácter, con su vida, porque Cristo mora en ella. Y así hablaría de María Luisa, de José Manuel, de la familia de Dani, de la Conchita, de José y de todo el resto, de Maribí, de Isidro y Nelly, y de los pequeñines allí detrás, aunque hablen entre medio del culto. Pero hay que pensar las cosas buenas. Porque para pensar las cosas malas, eso era cuando pensábamos en la carne. ¿Os acordáis de lo que dice un dicho? Piensa mal. Eso es el dicho del mundo. El dicho del cristiano es: voy a pensar bien y voy a orar para que eso que se piense se cumpla en él. Eso es el dicho del cristiano. Es lo que tenemos que hacer. El Salmo 48:9 nos dice que aparte de pensar en esas cosas buenas, recordemos la misericordia de Dios que ha tenido con cada uno de nosotros. El Señor sabe de cuántas cosas nos ha librado. El Señor sabe de cuántas cosas nos ha sacado. El Señor sabe de dónde hemos salido y cómo Él, por su misericordia, hemos llegado aquí. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Amén. Proverbios 12:5 nos dice que los justos solo tienen un tipo de pensamiento: los pensamientos rectos, los pensamientos que le gustan a Dios. Eso es vivir en el Espíritu, eso es pensar en las cosas del Espíritu. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos es engaño. Ay, Señor, pero ¿cómo si mi mente se va volando? Pero si muchas veces, ¿cómo voy a pensar estas cosas buenas? Que quiero pensarlas, pero me viene lo malo. Es que mi mente está mal enseñada. Es que yo vengo de un mundo donde los problemas, las dificultades, todo el mundo, quien no te pone la zancadilla, te pone dos. Quien no viene y te choca el coche a propósito, y te deja sin coche. Quien no, cuando era la hora de ponerme fija, va y resulta que ponen a otra. Y así. Y Señor, ¿cómo quieres que yo piense cosas buenas con la cantidad de cosas que vienen a mi mente? La respuesta: Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense consigo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Unos, Dios le dio la gracia de que tuvieran más fe. Otros tienen la fe que tienen que tener. Pero con esa fe tienen que tirar para adelante. Con esa fe tienen que pensar adecuadamente. Porque el versículo anterior nos dice que en nuestro culto racional cambiamos y transformamos nuestra mente. No os conforméis a este siglo, o sea, no te conformes tu mente a lo de la actualidad, sino que transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que hacer una renovación, hay que cambiar nuestra mente. Es que yo antes pensaba así, pero ahora ¿cómo puedo cambiar esta cosa? Pues ni más ni menos que mediante
nuestro culto racional, que lo dice el versículo anterior. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando tú te levantas por la mañana y le dices al Señor, aquí estoy, 10 minutos, un cuarto de hora, 1 hora, el tiempo que cada uno estipule. Cuanto más tiempo estarás, más cambiará tu mente. Cuanto más rato estarás en la presencia de Dios, cuanto más leerás este libro, cuanto más aprenderás de él, más cambiará tu mente. Y tu mente empieza a ser la mente de Cristo y empiezas a pensar en las cosas que le gustan a Cristo y empiezas a ver en las personas el potencial que Cristo ve en ellas. Porque si Cristo no hubiera visto nada en nosotros, no hubiera hecho nada. Pero Él vio que mediante su esfuerzo nosotros podíamos llegar a ser hijos de Dios. Él hizo su parte. Nosotros nos toca hacer la nuestra. Eso es pensar en las cosas del Espíritu. Sencillo. Lee la Biblia, piensa las cosas buenas, piensa en las cosas que a Cristo le gusta que piensen y verás cómo tu mente va cambiando y se va transformando. Versículo 6, ocuparse en el Espíritu. ¿Qué será ocuparse en el Espíritu? Es andar en el Espíritu. Romanos 8:6. Es andar en el Espíritu. ¿Y qué será andar en el Espíritu? ¿Volar? ¿Algo espiritual que uno tiene que hacer? Pues no, hermanos. Es acomodar nuestra vida a las cosas espirituales. Para que ya que nuestra mente empieza a transformarse, nuestra manera de vivir puede empezar a cambiar si nosotros nos ocupamos en las cosas que tenemos que ocuparnos. Y la primera cosa que tiene que ocuparse un cristiano está en Salmo 42:2. Todos los conocéis este salmo, todos conocéis este versículo. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esto es un clamor de David por ir al templo a presentarse delante de Dios. ¿Tú tienes este clamor? ¿Tú tienes este deseo en tu corazón de venir a la iglesia y presentarte delante de Dios? No es que aquí sea un lugar especial, diferente de tu cámara secreta, diferente de otro lugar, no. Es que aquí lo que hay es que en la armonía de los hermanos está la Trinidad al completo para recibirte. Y esto el rey David lo entendió y lo comprendía. Él oraba en su intimidad, pero él sabía que en la casa de Dios es donde estaba la presencia de Dios. Y allí es donde a él le gustaba estar. Ocuparse de las cosas del Espíritu es congregarte, es venir a la iglesia, es escuchar los mensajes, es venir a los cultos de oración de los miércoles, es, si puedes, venir los viernes también, es acudir a la casa culto. Eso es ocuparse de las cosas del Espíritu, entre otras. Efesios 4 y versículo 18-19 nos va a decir que el ocuparse del Espíritu es llenarte del Espíritu Santo. Versículo Efesios 4, 18. Es, pues a lo mejor será, perdón, el 5:18, cuando lo apunté. Muy bien. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hay que ocuparse en que seamos llenos del Espíritu Santo. Para eso es menos de mí
y más del Espíritu. Esta palabra llenar no es como el que llena un vaso desde fuera, sino más bien como un pozo que se llena desde dentro. Esa es la imagen que nos está dando aquí el apóstol Pablo. Porque ustedes se acuerdan lo que dijo Jesús: el que cree en mí, de su interior correrán ríos, de su interior hacia el exterior. Y esto es lo mismo. Pero si tú estás lleno de tu carne, de tu manera de pensar, dedicado a tus cosas, el Espíritu Santo tiene cada vez menos porción, tiene cada vez menos rincón y no puede estar lleno del Espíritu Santo. Es cuando tú te vacías de ti mismo y entonces el Espíritu Santo se puede llenar. ¿Cómo? Pues hablando. Seguimos leyendo. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros. ¿Cómo vamos a hablar entre nosotros? El hablar mundano, el hablar obsceno, el hablar las cosas que no edifican. No, tenemos que hablar con salmos, tenemos que hablar con himnos. Mira lo que nos dice el Salmo 19:14. Sean gratos, no lo busques, ya lo digo yo. Sean gratos los dichos de mi boca. Que sean agradables a mi hermano, que cuando yo le hable el hermano vea que es algo productivo para él, algo que le va bien. Cantando. Ay, cantando. ¿Cuánto nos gusta cantar? ¿Habéis cantado a gusto hoy, verdad? ¿Cuánto nos gusta cantar a nuestro Señor? Mirad, vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 16. Vamos a leer 3 versículos separados. Porque ¿qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a cantar? Vamos a ver, Primera de Crónicas 16, capítulo 9. Adiós, hermana. Adiós. Que Dios te bendiga. Gracias. Te esperamos el próximo domingo. Amén. Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. ¿Para qué queremos hablar de los problemas que tenemos? ¿Para qué queremos hablar de las dificultades que nos pone el diablo? Eso si acaso es para orar, como motivos de oración, pero no es un tema de conversación. El tema de conversación es: Dios ha hecho grandes cosas esta semana conmigo. Dios ha permitido esto, ha permitido lo otro. Dios me está ayudando a salir de esta área. Dios está haciendo maravillas en mi vida. Eso es hablar para ser llenos del Espíritu. El versículo 23. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Hermanos, Jesús nos salvó. Hay una hermanita aquí que cuando cantamos siempre dice: ¡Cristo vive! Todos sabemos quién es, porque Cristo vive. Porque eso es lo que está diciendo aquí: cantad, Cristo vive. Él no está muerto, Él vive, Él resucitó, hermano. Y si Él resucitó, nosotros tendremos vida con Él. El versículo 24. Cantad entre la gente su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Cuando tú cantas en tu trabajo, cuando tú cantas en tu entorno, cuando tú cantas lejos de la iglesia, lejos de los hermanos, y en tu voz estás proclamando a la gente: mi Cristo hace maravillas, mi Dios hace maravillas, y yo canto a Dios. Estas cosas, hermanos, son lo que nos llenan del Espíritu. Eso es dedicarnos en las cosas del Espíritu, alabando a Dios en todas las cosas. Salmo 100 y versículo 4. Cuando entramos en su presencia, Él nos presenta aquí un tabernáculo, el tabernáculo del cielo, pero con nosotros cuando entramos ya por las puertas, no de la iglesia, sino en el momento de alabar a Dios, y entramos con cántico, entramos con gozo, entramos para alabarle, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre.
No hay nada más hermoso que llegar a la iglesia cantando y alegrado, con alegría, porque aquí está Dios, porque hemos venido a cantarle a Dios. Y cuando lo hacemos en nuestra casa es lo mismo. Allí tenemos nuestro santuario para cantarle y para alabarle. Hermanos, Efesios 5:20 nos va a decir que si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, tienes que ser una persona que tienes que saber dar gracias a Dios por todo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, he pinchado el coche. Tú sabes el propósito. Gracias, Señor. Padre, esta semana me ha ido de fábula en el trabajo. Solo he andado 50 kilómetros. Gracias, Señor. Padre, cualquier cosa que tengamos sea buena, para nosotros creamos que es buena o que es mala. Porque Job dijo, ¿aceptaré de Dios solo lo bueno y lo malo lo desecharé? No, daremos gracias a Dios por todo. Y Dios se gozará. Y Dios mostrará las huestes celestiales. Estos son mis hijos amados que yo tengo. Porque siempre me dan gracias por todo. Hechos 5:32, el último punto. Para ser llenos del Espíritu, obedecer al Espíritu. Es lógico. Si no obedeces al Espíritu, no puedes ser lleno del Espíritu. Dice que nosotros, hablando los apóstoles, somos testigos de las cosas que hizo Jesús, suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo es testigo de las cosas que hizo Jesús, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Una persona desobediente, una persona soberbia, es una persona que Dios no le va a dar su espíritu. Porque Dios busca personas obedientes. Para desobediente, ahí tenemos al querubín alado, uno llamado Lucifer, que se transformó en Satanás, que fue el primer desobediente. Y ahí hay muchos desobedientes, pero Dios busca que le obedezcamos. Que a veces nos cuesta, para eso nos da su espíritu también, para ayudarnos en nuestra debilidad. A veces es duro luchar contra la carne, a veces los deseos de la carne son fuertes, pero nosotros, que no vivimos conforme a la carne, que no pensamos conforme a la carne, que no hacemos acciones conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y así es como se ganan las batallas. Cuando ustedes ven una guerra, la guerra no se gana en un día. Las guerras milagrosas que se ganan en un día son las que hace Israel y que Dios pone su mano y en 6 días gana una batalla que la tenía perdida. O en 12 días gana contra un gigante que es Irán. Pero estas cosas las hace Dios. Pero normalmente las guerras duran mucho. ¿Y sabes cómo se ganan? Batalla a batalla. Hoy hemos ganado una batalla y hemos ganado un trocito de terreno. Mañana ganamos otro y ganamos otro. Y mientras uno se va haciendo fuerte, el otro se va haciendo débil. Esto es la carne y esto es el espíritu. Si tú luchas contra la carne y hoy tienes una victoria y mañana tienes otra y pasada tienes otra y al otro tienes una derrota, pero al otro tienes otra victoria y poco a poco vas menguando las fuerzas de la carne y va creciendo las fuerzas del espíritu. Pensando, actuando y viviendo. Versículo 9, Romanos 8:9. Y nosotros, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ay, hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo puedo hacer morir las obras de la carne? ¿Cómo puedo hacer morir las obras de la carne? Dice el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir
las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu, hermanos, no es por tus fuerzas. Por tus fuerzas no llegarías ni a la calle. Por tus fuerzas no puedes hacer nada. Tienes que obligatoriamente cogerte del Espíritu. Como hemos dicho antes, cambiando tu manera de pensar, cambiando tu mente. Pablo, en esta lucha que llevaba él tan terrible con los deseos de la carne, dice en 1 Corintios 9:27 que él castiga su carne, doblega su carne. Y no se malinterpretó, los católicos se creen que pegándose en la carne es como uno se castiga y uno que hace es hacerse daño. Castigar la carne es cuando es el momento de orar y tu carne te dice, uy, qué rico se está en la cama, uy, qué bien a dormir, pero es el momento de orar. Y tu espíritu te dice, hay que orar, porque Dios te está buscando, porque tienes que necesitar comunión con Dios, pero tu carne te dice, uy, ahora tengo hambre. Antes tenía sueño, pero ahora tengo hambre. Y ahora, qué rico un bocadillo de jamón. Pero tu espíritu te dice, no, es el momento de alimentarte de las cosas de Dios. Tienes que leer la Biblia, tienes que orar, es tu momento para eso. Uy, entonces la carne te dice, y acuérdate de aquella serie de Netflix que están haciendo en estos momentos, que te la vas a perder y que no vas a poder verla. Es lo que te dice tu carne. Pero tu espíritu te dice, gózate en tu Señor. Lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo, Dios te vendrá, te visitará y no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. Y tu carne te sigue batallando y te sigue peleando. A quien tú le des de alimento, ese es el que va a vencer. Si tú quieres ver Netflix, mira Netflix. El Espíritu Santo, esa llama que tenías así, la apagaste y se queda así. Él es un caballero. Él te dice, tú tienes la voluntad de hacer lo que quieras, porque si no, sería un demonio que posee a una persona, en que te obliga a hacer las cosas. Eso lo hacen los demonios. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es un espíritu caballero que te induce, que te aconseja, que te ayuda, que te sopla, que te da el fuego, que en su presencia es donde mejor se está. Pero si tú no quieres, Él no te va a obligar. Jesús dio, yo creo que Jesús dio el toque ideal. ¿Tú quieres vivir en la carne? ¿Tú quieres vivir en el espíritu? Perdón, me había equivocado. ¿Tú quieres vivir en el espíritu? Arranca de ti las cosas que te hacen pecar. Así de claro lo dijo Jesús. Si, voy a poner un ejemplo, que nadie lo haga, si el móvil es lo que me hace pecar, coge el móvil y lánzalo al río. En mi caso, hace muchos años, era el tabaco. El tabaco me hacía pecar. Lo cogí y lo tiré por la ventanilla. El Espíritu Santo me dio las fuerzas. Sé que es un milagro, sé que es difícil, sé que todo el mundo no puede decir lo mismo. En mi caso fue un milagro. Yo fumaba 3 paquetes de tabaco al día. 60 cigarros de Camel, rubio. Mi familia que está aquí lo saben que es verdad. De la noche a la mañana, Dios hizo un milagro en mí. Pero yo lo quise arrancar primero. Cogí y lo tiré. El resto lo hizo el Espíritu Santo. Pero si yo no hago eso, no hubiera pasado nada. Mira lo que dice Jesús en Mateo 5:29, como ejemplo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Es simbólico. Nadie se va a sacar el ojo derecho. ¿Por qué? Porque con el izquierdo igual vas a ver. Igual vas a ver lo malo que querías verlo. Te has sacado el derecho, pero el izquierdo estará atento a lo que tiene que ver, a lo que no tiene que ver. O sea que es simbólico. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, si tienes algo en tu vida que te hace caer, que te hace pecar, arráncalo, quítalo. No te sirve para nada, es un estorbo.
Como dice mi mujer, lo que no es un trampolín para llevarte hacia el cielo es un estorbo que lo único que te hace es molestarte en tu vida espiritual. Así es. Si hay algo que es un estorbo, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Porque al final esta persona que era salva, al final esta persona que había nacido de nuevo, al final esta persona que estaba en Cristo no andó en el Espíritu. Y la carne empezó a cogerle la ventaja y empezó a andar en la carne. ¿Y sabéis cuál es la paga del pecado? Porque no anda en el Espíritu, porque no está en la ley del Espíritu. No es que perdiera la salvación, es que no la alcanzó. Es que llegó el momento y la había dejado por otro lado. No la cuidó, no estuvo atento a lo que Dios le había regalado. Vivir, hermano y hermana que tú me escuchas, en el Espíritu, el mejor consejo que te voy a dar hoy es Juan 14, 27. Ya acabamos con esto. Este es el mejor consejo que te puedes llevar a tu casa. Si tú quieres vivir en el Espíritu, Jesús te dejó una cosa que vale muchísimo, que es su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz contra el vecino que te peleaste la semana pasada, ni contra tu jefe, ni contra tu jefa, ni contra tu mujer o tu marido que tuviste esta discusión esta mañana. Esa no es la paz que te está hablando el Señor. La paz que te está hablando el Señor es una paz interior, una paz duradera, una paz que no se puede comprar y que tú sabes que la tienes porque a pesar de las turbulencias vives en paz. Voy a hacer un ejemplo, no hago muchos, pero voy a hacer un ejemplo. Hubo una escuela de pintores que dijeron a los diferentes pintores, por favor, píntenme la paz. Y uno pintó un campo verde, un árbol, unos pajaritos volando, el sol brillando, unos niños jugando y unos padres sentados en un banco viendo a los niños. Eso es la paz, están en paz. Y aquel hombre dijo, no me gusta. Bien, fue al otro y otro pintó una cosa similar, otra y otro, pero hubo uno que pintó una tormenta, uno pintó un mar que estaba embravecido, uno pintó en medio del mar una pequeña roca y en la pequeña roca, en la hendidura, había un pajarito allí que se estaba cubriendo de aquella tremenda tormenta que lo podía matar, que lo podía destrozar, pero allí estaba. Y cuando se fijan mejor, resulta que tenía un nido y tenía pollitos. Esa es la paz. En medio de la tormenta a mí no me afecta. La tormenta está fuera de mí, no está en mí. En mí está la paz. Ese es el mensaje. Sea lo que pase a nuestro alrededor, está fuera. La paz es interior. Nadie te la puede quitar. Solo tú. Solo tú te la puedes quitar. ¿Y sabes cómo? No siguiéndola. No haciendo lo que nos dice Colosenses capítulo 3 y versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Sabéis lo que es gobernar? Esta palabra en hebreo es la palabra braveu, que significa árbitro. Es un árbitro, la paz. Y cuando tú, mi hermano, pecas, la paz hace así, ¡pip! Y se va. Falta. Tarjeta roja. Porque donde hay pecado, el Espíritu Santo se apaga. El Espíritu Santo se esconde. Y la paz desaparece de tu vida. Pides perdón, te reconcilias con Dios, el Espíritu Santo ves cómo la presencia te llega y te vuelve a llenar esa paz. Porque es un árbitro, porque estás en santidad. Cuando tú veas que no tienes paz, pregúntate, ¿qué habré hecho mal? ¿Cuál será mi error? ¿Cuál será mi pecado? Normalmente ya lo sabrás.
normalmente ya lo sabrás. Así que, hermanos, la paz es nuestro árbitro. Y la paz nos guarda. Y yo quiero acabar con Filipenses 4, versículo 4 al 7. Versículo del 4 al 7, sí. Filipenses del 4 al 7. Hermanos, queremos andar en el Espíritu, queremos saber qué características son lo que tiene el Espíritu para nosotros. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Estemos felices en nuestro Señor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. ¿Hay algo que pueda ponerme con el afán de que la preocupación de que mañana el trabajo, esta tarde el trabajo, que si el dinero, que si la factura, es que no sé cómo voy a pagar la hipoteca este mes, es que me llega el alquiler y no sé cómo? ¿Te está diciendo esto, este versículo? Te está diciendo por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo oración y ruego. Señor, mira que no llego a final de mes. Mira, Señor, que me está pasando esto. Mira, Señor, que me está pasando lo otro. Y nuestro Dios misericordioso nos ayuda y nos hace milagros. Y podremos cantar sus maravillas, y podremos alabar sus maravillas, y podemos hablar de sus maravillas, y estamos llenos del Espíritu, porque estamos haciendo lo correcto, lo que a Él le gusta que hagamos. Y la paz, no había acabado, perdón. Peticiones delante de Dios, oración y ruego, con acción de gracias. Señor, no sé por qué ocurre esto, pero gracias. No lo entiendo, pero gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, otra vez la paz, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Veis? Esto son las características de andar en el Espíritu. Estas son las características. Hermano, no es difícil. Hermana, no es imposible. Es alimentar al Espíritu. Amén.